Vamos a hablar de la prescripción de deudas con entidades financieras de una manera clara, directa, que le permita a todas las personas solucionar dudas, despejar inquietudes y con seguridad tomar decisiones frente a aquellas deudas que con el paso del tiempo, sin juzgar a nadie, no se han pagado. Pero también acá pasa algo muy interesante. ¿Qué pasa con aquellas deudas que con el paso del tiempo los acreedores todavía no han cobrado? En este sentido, vamos a hablar sobre el fenómeno de la prescripción sobre deudas de entidades financieras de una manera clara y específica. Quédese hasta el final de este video que les tengo un regalo muy especial. En primer lugar, vamos a definir qué es la prescripción. Entonces, la prescripción es un fenómeno jurídico en el cual con el paso del tiempo se pueden adquirir o extinguir derechos y obligaciones. En este caso específico vamos a hablar de aquella prescripción que extingue obligaciones. En este caso, como ya dijimos, el objetivo del video, para no saltarnos tanto y extendernos tanto, vamos a hablar específicamente de cómo se extinguen esas obligaciones por el fenómeno de la prescripción, pero con las deudas que se toman directamente con entidades bancarias, con entidades financieras. ¿Esto por qué? Porque en la mayoría de entidades financieras se suscribe como tal a título valor un pagaré en blanco con carta de instrucciones, lo cual está regulado por el artículo 789 del Código de Comercio, que indica precisamente que la acción cambiaria en este tipo de situaciones es de 3 años. Ahora bien, ¿esto qué conlleva? Esto no quiere decir que tú sacas un préstamo y simplemente vas a decir, lo voy a dejar de pagar durante 3 años y ya, me hago a título de la deuda y el banco pierde. No es tan así. ¿En qué sentido? Acá lo que se castiga con el fenómeno de la prescripción precisamente es la negligencia del acreedor por no haber iniciado las acciones jurídicas correspondientes frente al cobro de la obligación. Pero por ejemplo, si dentro del término legal que tiene de los 3 años inició el proceso ejecutivo, inició la reclamación de esa obligación ante la jurisdicción ordinaria, ante el juez civil de la República, eso quiere decir que ya no estamos hablando, ya no se puede hablar del fenómeno de la prescripción, porque el acreedor cumplió a cabalidad con sus funciones. En este sentido, ¿qué es lo que tenemos que analizar o revisar? Sobre la legalidad de la deuda, incluso llegar a un acuerdo de pago que pueda mitigar los efectos negativos de una sentencia en contra, es decir, los efectos negativos de ese auto que libra mandamiento de pago y que además genera subsidiariamente aquellas medidas cautelares como embargos de bienes, embargos de cuentas, etc. En este sentido, también es necesario realizar una investigación a fondo de cada proceso y determinar el caso específico de las personas, de cada deuda, y así conseguir analizar cuál es la mejor salida frente al caso concreto de cada deuda. Pero en términos generales, si tú suscribes un título valor, se hace exigible el mismo y dentro de los 3 años siguientes la entidad financiera no inicia la demanda ejecutiva, eso quiere decir que esa deuda ya está prescrita. Pero bueno, ¿qué pasa si la entidad financiera después de esos 3 años decide demandar? Y acá es donde viene una manera de alegar la prescripción, porque recordemos, la prescripción es rogada. Eso quiere decir que se tiene que solicitar ante un juez de la República que se decrete. En este sentido, si nos encontramos en el panorama de que se presentó la demanda ejecutiva por fuera del término de los 3 años después de que se hizo exigible el título valor, después de los 3 años, eso quiere decir que es necesario que se conteste la demanda y en las excepciones previas se alegue que se ejecutó el fenómeno de la prescripción y que por lo tanto esa deuda ya quedó prescrita y no puede ser cobrada por el acreedor. En ese sentido se libraría de todos los intereses moratorios y además de los reportes negativos que se pudieron haber generado precisamente por ese incumplimiento.
Y entonces acá nos encontramos en el primer fenómeno de dónde es el momento adecuado para alegar la prescripción, en el momento de la contestación de la demanda. Es decir, que por favor, gente que me está mirando, gente que está viendo este video, si te notifican de la demanda ejecutiva, del auto que libra mandamiento de pago, que estás inmerso en una demanda ejecutiva, asesórate con un abogado que realice efectivamente un buen conteo de términos y pueda determinar si, por ejemplo, esa demanda y esa deuda se encuentra en el fenómeno de la prescripción y esta pueda ser alegada directamente entre los 10 días siguientes de la notificación del auto que libra mandamiento de pago por medio de las excepciones previas. Entonces tengan mucho cuidado, este es el momento idóneo para revisar si una deuda está prescrita o no. Pero ahora bien, ¿qué pasa si ya pasaron los 3 años, llevo con esa deuda 8 o 10 años y nunca me han demandado? Doctor, ¿todavía me pueden demandar? Claro que sí, todavía te pueden demandar, pero precisamente ellos no demandan porque esta deuda incurriría en el fenómeno de la prescripción. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa si demandan y no se contesta la demanda? Pues no se presentan excepciones y sigue el trámite de la misma. Pero bueno, teniendo en cuenta y ya teniendo claridad los efectos y el primer momento de alegar la prescripción, que son en las excepciones previas, vamos a proceder a alegar la prescripción por medio de la demanda declarativa para que precisamente un juez civil de la República declare que esa deuda efectivamente ya está prescrita. ¿Esto en qué casos? Recordemos que las deudas en Colombia no son eternas y estas no pueden generar intereses infinitos. ¿Por qué? Porque entraría precisamente en contra de un mandamiento constitucional y en contra de cualquier jurisdicción tributaria en el cual se regula que las deudas no son eternas, todas las deudas tienen una fecha de vencimiento y no pueden generar intereses eternos. En este sentido, es necesario determinar que también la prescripción se puede alegar directamente ante un juez de la República. Si tú tienes una deuda de hace 8, 10, 15 años, entonces ya en este momento ya no se puede hacer efectivo ese cobro, pero es que recordemos que la prescripción es rogada, es decir, usted como deudor, si ya después de la asesoría con un abogado se determina que por el paso del tiempo esa deuda ya no se hace exigible, es necesario presentar una demanda ante el juez de la República para que sea declarada esta prescripción. Entonces, específicamente, en estos casos en los que les acabé de nombrar, solamente para que no se dejen engañar de todos esos gurús financieros que piensan que la prescripción simplemente por el hecho de dejar de pagar 3 años ya todas las deudas están prescritas. No, señor, todo depende de un estudio integral que se le realicen a los títulos valores que soportan esa prescripción. Hay que realizar el estudio de las acciones jurídicas que las entidades financieras han realizado para hacer el cobro de la misma. Entonces, no en todos los casos, después de 3 años que se deje de pagar una obligación, ya se adquiere la posibilidad de que se pueda estar inmerso en el fenómeno de la prescripción. Entonces, mucho cuidado, no se dejen engañar de los gurús financieros. Si tienen dudas, inquietudes, por favor háganmelas seguir, déjenmelas en los comentarios y con mucho gusto procederé a responderlas. Espero que les haya gustado este video, que haya sido de su agrado y les haya servido mucho esta información. Recuerden, con el doctor Oscar Parada encontrarás información de derecho claro, específico, masticadito, como le gustan a todas las personas en el territorio colombiano. Hasta luego.